Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un análisis fascinante, a partir del material que nos compartieron. El tema central, la caída reciente y, bueno, bastante abrupta del Bitcoin. Queremos entender qué pasó exactamente. Y más allá de eso, ¿qué nos dice sobre los mercados financieros en general? La idea hoy es desentrañar esta caída, sí, pero también compararla con momentos históricos y explorar una teoría científica que podría de verdad cambiar cómo vemos estos desplomes. Y para empezar fuerte, el material señala algo impactante, ¿eh? La caída reciente de Bitcoin, en su peor momento, en porcentaje, fue mayor que la caída de la bolsa en el crash del 29. Vaya manera de empezar octubre, que parece confirmar esa reputación de mes complicado, ¿no? Exacto. Fue una caída del 15.4% desde su máximo histórico, en apenas unos días. Y si lo comparas, como dices, con el Dow Jones en el 29, que cayó un 12.8% en el famoso martes negro, pues sí es un dato que genera conmoción, sobre todo entre los entusiastas de las criptomonedas, claro. Sí, porque muchos intentan como explicarlo como algo aislado, ¿verdad? Como si fuera un evento único, causado por factores muy específicos de este momento. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. El artículo sugiere que esos intentos de, digamos, minimizarlo podrían ser, bueno, inútiles. Y si las caídas abruptas fueran inevitables, casi una característica del sistema. Publicada nada menos que en Nature, una revista científica de primer nivel, en 2002. El artículo se llama algo así como una teoría de las distribuciones de ley de potencia en las fluctuaciones de los mercados financieros. El título ya te dice que buscaban patrones más profundos, ¿no? Matemáticos. Y lo fascinante aquí es lo que encontraron los investigadores. Vieron que la frecuencia y la magnitud de las caídas grandes eran sorprendentemente similares. Y esto en mercados muy diferentes, ¿eh? Acciones, cripto, lo que sea. De distintos tamaños, países, daba igual la tendencia o el lugar. Esto sugiere que, bueno, podría haber una base teórica como genérica detrás de todo esto. A ver, vamos a desglosar esto un poco. Significa que da igual si hablamos de acciones tradicionales con historia o de criptomonedas como Bitcoin que son más nuevas. Las caídas fuertes son como una característica inherente del sistema, parte del juego. Eso es lo que implica la teoría, sí. La raíz de esta ubicuidad, digamos, según los investigadores, es que cada mercado inevitablemente termina siendo dominado por sus participantes más grandes, los peces gordos, por así decirlo, los que mueven más capital. Ajá, los grandes jugadores. Y el detonante es este, cuando estos grandes inversores deciden vender, más o menos al mismo tiempo. Algo que, bueno, ocasionalmente va a suceder, por estadística, por reacciones similares. Cuando pasa eso, los precios se desploman. Es una consecuencia casi estructural, ¿entiendes? Entiendo. Entonces, ¿qué pasa con los intentos de regular los mercados para prevenir justo esto? Los cortafuegos, los límites, ¿son inútiles desde esta óptica? Bueno, inútiles quizás no sea la palabra exacta. La teoría sugiere que estos esfuerzos regulatorios pueden posponer el baño de sangre, para usar la expresión del autor, pero solo temporalmente. Pueden suavizar el golpe, quizás, pero no eliminan la causa de fondo, esa concentración de poder y el comportamiento simultáneo de los grandes jugadores. Esa dinámica sigue ahí. Clara. Es como tratar el síntoma, pero no la enfermedad subyacente. Y esta teoría nos da una perspectiva nueva, muy útil, para analizar las explicaciones que andan circulando sobre la caída de Bitcoin ahora. El artículo menciona algunas narrativas que usan los entusiastas, quizás para evitar enfrentar esta idea de la inevitabilidad, ¿no? La primera narrativa, llamarlo un flash crash, como para restarle importancia. La implicación es que fue algo súper rápido, quizás técnico, y no tan grave en el fondo. Sí, pero el autor lo ve más como una expresión de deseo, una forma de tranquilizarse. Porque si lo piensas bien, por definición, todas las caídas abruptas son flash crashes, o sea, implican una pérdida grande en muy poco tiempo. ¿Qué tipo de crash no sería un flash crash? Es más una etiqueta que describe la velocidad, pero no explica la causa real. No lo distingue de otros crashes. Entiendo el punto. Es descriptivo, sí, pero no va al fondo. Ok, segunda narrativa. Culpar a unos pocos grandes tenedores. Las famosas ballenas en el mundo cripto. La idea es que la venta inicial no fue generalizada, sino que empezó con unos pocos actores grandes. Ajá, unos pocos movieron ficha primero. Y eso desencadenó todo lo demás.
Ventas por stop loss, Sí, las órdenes automáticas para limitar pérdidas, traders de momentum que se suman a la caída que operan siguiendo la tendencia, claro, y amplifican el movimiento. y el pánico de los más pequeños, liquidaciones forzadas, etc. La cascada completa. Investigadores, todas las caídas importantes son causadas esencialmente por eso, la venta más o menos simultánea de los participantes más grandes. Son ellos los que tienen el poder de mover el mercado así. Entonces, decir que fueron las ballenas, bueno, no hace que la caída de Bitcoin sea diferente. Al contrario, confirma que encaja perfectamente en el patrón que la teoría describe para cualquier mercado. Es casi irónico, ¿no? Sí, totalmente. Al intentar particularizarlo, en realidad lo universalizan. Qué interesante. Y la tercera narrativa que el autor califica como una de las más, risibles, dice él. La idea de que la venta se debió a que había demasiados riesgos en el mercado. Precisamente. El autor lo ve casi como una tautología, como decir llovió porque había nubes. Porque vamos a ver, riesgos siempre hay en el mercado. Riesgos regulatorios, macroeconómicos, tecnológicos, competencia. La lista es infinita. Eso no explica por qué el crash ocurrió ahora y con esta fuerza. Lo clave no es el riesgo en sí, sino la percepción de esos riesgos y sobre todo la reacción coordinada de los grandes tenedores. Es esa venta masiva simultánea la que define el crash. Y como dice el texto, ha sido así desde siempre. Una vez más, la caída de Bitcoin, vista así, no tiene una dinámica fundamentalmente distinta. Entendido. Entonces, si juntamos todas las piezas, la magnitud de la caída, la teoría de Nature, el análisis de estas narrativas, ¿cuál sería la conclusión principal que sacamos de todo este análisis? El mensaje central. Pues la conclusión potente, y quizás incómoda para algunos, es que las caídas abruptas, los crashes, parecen ser una característica tan inevitable, tan esperable en el mundo cripto como lo son en la bolsa tradicional. No serían necesariamente anomalías, eventos únicos y raros, sino parte de la estructura misma del juego, ¿sabes? Ligadas a la influencia y al comportamiento agregado de los grandes participantes. Y eso cambia un poco la forma de ver las cosas para cualquiera que esté en los mercados, ¿no? Claro, Inversores, analistas, quizás, en lugar de buscar solo la causa específica de cada caída, como si fuera un misterio a resolver, sería más útil reconocer esta tendencia estructural, esta volatilidad inherente, cayó esta vez, sino qué condiciones permiten que estas caídas ocurran periódicamente. Y la teoría apunta a la concentración de poder y a la posibilidad de ventas sincronizadas de los grandes. La regulación, como decíamos, puede intentar moderar, poner parches, pero mientras la estructura de fondo siga ahí, la posibilidad del crash sigue latente. Esto nos deja con una reflexión final, algo para que quienes nos escuchan le den vueltas, ¿no? Si aceptamos esta idea de que los crashes son, en parte, inherentes, impulsados por los grandes jugadores, Ajá. entonces, ¿qué tan crucial podría ser entender la psicología, las estrategias, los movimientos de esos grandes jugadores? Exacto. ¿Cuánto deberíamos enfocarnos en analizar a las ballenas, a los grandes fondos, comparado con el análisis macroeconómico tradicional, o seguir las noticias del día a día? Si la clave está en la acción concentrada de unos pocos, ¿dónde está realmente la ventaja para navegar esta inevitabilidad de los crashes? ¿Está más en entender el panorama global o en descifrar el comportamiento de los actores dominantes de cada mercado? Es una pregunta abierta, creo, y fundamental.